relación a estos tres grandes temas que aborda la resolución. Así que previo al tema que vamos a abordar, va a haber una pregunta motivadora y la idea es que los invito y las invito a responderla por chat y nosotros vamos a ir tratando de leer algunas de las participaciones. Posterior a la presentación, van a quedar abiertas las posibilidades también durante el proceso de hacer preguntas por el chat. Fundamentalmente por esa modalidad, luego María Eugenia las va a aglutinar, ¿cierto? Las va a integrar para que las podamos ir respondiendo junto con Rafael. Pero eso les invitamos a que sea un espacio realmente en el cual nos sintamos bien, contentos, pero también desafiados, ¿cierto? Todo lo nuevo implica una forma distinta y nueva también de abordar el tema. Así que a responder, ojalá todos lo puedan hacer a través del chat. Bien, Rafael. Gracias, Sandra. Enseguida ya va la primera pregunta. Antes, les estamos mostrando ahí el índice o la estructura de la presentación que haremos. Hay una introducción que es muy breve, ustedes la van a ver enseguida, y se refiere más bien a marcar algunos hitos históricos en el desarrollo de la orientación educacional en Chile, pero es más bien un camino, un recorrido muy simple para llegar al punto actual de la nueva normativa, la resolución 2076. Esa es la introducción. Enseguida, y aquí hay una explicación también en general, porque me parece que, o creo que todos ustedes conocen ya la normativa, hay distintas posibilidades de haber hecho este análisis o esta reflexión. Una, por cierto, era siguiendo el orden, ¿no? Desde el punto de vista de cualquier norma que tiene artículos, títulos, literales, numerales, etc. Es una alternativa posible. Sin embargo, nosotros de alguna manera hemos tematizado el análisis de la nueva normativa y para eso nos ayudan algunos de los títulos de la nueva normativa y nos queda de esta manera. Vamos a ver un primer capítulo que son las dimensiones de la orientación educacional, que están básicamente descritos en la resolución en el capítulo primero, ¿no? Que se llama Conceptos y Objetivos de la Orientación Educacional. En segundo lugar, vamos a tomar de la resolución un segundo tema que se refiere a las funciones de la orientación en el proceso educativo, que también está ese tema, si ustedes quieren ir haciendo la lectura de la resolución, está en el título 2 del primer capítulo, y se refiere a los objetivos de la función de orientación educacional en el proceso educativo. Luego, y el último tema, de análisis y reflexión y presentación de desafíos de la normativa, nos quedamos con este tema, servicio de orientación en el establecimiento educacional. Si ustedes se refieren, si van a la resolución, efectivamente allí aparece como el tema es en general la unidad o servicios de orientación educacional. Y tiene 3 capítulos. ¿Qué pasa con el servicio de orientación a nivel nacional, a nivel regional y a nivel del establecimiento educacional? Entonces, nuestra opción fue quedarnos con el análisis del servicio de orientación a nivel del establecimiento educacional, que entendemos es nuestra necesidad o prioridad, para hacer un resumen y cierre de desafíos. Bueno, en términos de introducción, ustedes ven ahí, tal vez podemos explicar en primer lugar las gráficas, ¿no? Al lado superior derecho tenemos la tapa de una de las primeras publicaciones, probablemente. En nuestro país no está estudiado bien de fondo el desarrollo histórico de la orientación, ¿eh? Así que ahí hay tema por si alguno de ustedes quiere después indagar y levantar una investigación. Pero conocemos algunos aspectos, algunas notas, algunos temas del desarrollo de la orientación. Entonces ahí tenemos nosotros una imagen de un texto que se publicó en 1948, la orientación vocacional en la enseñanza secundaria.
como hito, por lo menos, de lo que se conoce como el desarrollo de la orientación educacional en Chile. A pesar de que ese texto es del 48, en realidad el año 1945 se crea el Departamento de Orientación Educacional y Vocacional en la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Después, fíjense ustedes que hay un salto bastante grande, largo en el tiempo, a 1991, que se formula la circular número 600, que da lineamientos y directrices para promover el desarrollo de la orientación en el sistema escolar, y que varios de nosotros, no voy a decir mucho, pero varios de nosotros, apelando a nuestra edad y a nuestra experiencia, fue esta circular la que conocimos desde nuestra formación como orientadores y después en nuestros colegios. Que esa circular justamente es la que deroga esta nueva resolución. La nueva resolución tiene solo 2 artículos. El primero, que refiere fundamentalmente a la función de la orientación en todos los ámbitos del sistema y desde los conceptos hasta algunos principios de operación. Y en el segundo capítulo, en el segundo artículo, en realidad es cortito. En el segundo artículo de esta nueva normativa se dice, se deroga la circular 600. Es decir, estamos haciendo un salto bien importante en este sentido. Entonces ustedes ven ahí, en 1991 se formula esa circular 600, que fue un sustento realmente muy importante para los que trabajamos en orientación desde ese tiempo. Luego hay un dato interesantísimo, que es en 1997, en el contexto del Estatuto Docente, también para quienes conozcan en detalle lo que fue el Estatuto Docente, dentro de las unidades técnico-pedagógicas se reconoce explícitamente en ese documento la función de orientación como una función técnico-pedagógica, junto con la función de evaluación y con la función de planificación. Hay un hito bien importante ahí porque efectivamente la orientación se coloca en el nivel de la conducción técnica y pedagógica de los establecimientos. Así que tenemos ahí otro hito muy importante. Posteriormente, no ocurrió mucho en términos de realizaciones de orientación educacional en el sistema nacional, ¿no? Ocurrieron pocas cosas en realidad. Y lo que sí fue importante, por eso lo marcamos, el año 2003, y entre el 2003 y el 2010, se desarrolló una importante línea de implementación de planes de orientación vocacional que fueron formulados por redes de orientadoras y orientadores en todas las regiones. Muy probablemente alguno de ustedes también participó en esa experiencia que marcó efectivamente un hito porque hubo recursos financieros, recursos técnicos, capacitación y espacios de participación para las orientadoras y orientadores. Marcamos entonces ahí un hito el año 2003. Y el último es el reciente, en abril de este año, en que se aprueba la resolución exenta 2076 y se deroga la circular 600. Como les decía, esta es una visión histórica, tal vez respondiendo a mi formación, que a veces uno le llama de formación profesional, como profesor de historia, ¿no? Tener un poco el camino que se ha recorrido. Antes de pasar ya a la pregunta, lo que podemos decir también y que hemos desarrollado en otros webinars o seminarios del último tiempo en orientación, es que este es un proceso que ha tenido altos y bajos en realidad para la orientación en Chile. Flujos y reflujos. No se ha observado una política educativa que afecte íntegramente al sector de orientación. Ese, si ustedes hacen el análisis de parte de la historia que estamos viendo aquí y de las realizaciones, efectivamente hay una idea ausente en orientación que es el de política educativa, es decir, una política que implemente de manera general, integral, líneas, programas, financiamiento, definiciones de roles, en fin. Tenemos esa ausencia. Pero tenemos la resolución que nos da un sustento para nuestra acción. Acá está la primera pregunta y como planteaba Sandra, los invitamos y las invitamos a responder, quienes quieran, en el chat, ¿no? Más bien a participar, ¿no? A través de sus respuestas.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol de la orientación educacional en el contexto actual de crisis e incertidumbres que experimenta la sociedad, tanto a nivel global como en nuestro país, ¿no? Cuando se pregunta por el rol, se pregunta por el papel. Y cuando se pregunta por el papel, se pregunta por qué es lo que hay que hacer. O cuál sería la acción, cuál sería el rol, cuál sería el papel que juega o debería jugar la orientación educacional en este contexto. Varios autores, ustedes lo saben, pero solamente para consignarlo, varios autores señalan la pregunta: ¿quién, a nivel de institucional, ¿no? ¿Cuál es la institución que hoy día coloca las certezas en el contexto social, cultural y de cambio social y político que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? ¿Cuál es la institución que está colocando las certezas? ¿Y qué certezas necesitamos también en este nuevo contexto? Así que ahí hay un llamado bien interesante a lo que puede hacer la orientación, y lo dejamos entonces como una pregunta para que ustedes participen en el chat con sus respuestas o sus reflexiones en torno a esta interrogante. Ya están apareciendo algunas respuestas, Rafael, está bien interesante porque hay una tendencia a consignar el rol desde la contención emocional, la educación emocional, y nuestro rol hoy día, me imagino que también producto de la emergencia y la situación en la cual nos encontramos, sitúan harto, la mayoría, apoyo, contención emocional. Bien, bien, bien. Acompañamiento a las familias también aparece por acá. Eso es, en este minuto Contención, es muy importante acompañamiento. y válida la participación de ustedes con esta reflexión. ¿Sí? Se incluye ahí el proyecto de vida, importante, la orientación, ¿cierto?, durante todo el ciclo vital, un elemento relevante. Trabajar en las habilidades del siglo XXI, por ahí aparecen. Sí, también. Muy interesante. Bien. Estas son preguntas que tienen el sentido de que resuene o resuene durante toda esta reunión, ¿no? Estas preguntas y sus propias reflexiones, ¿no? Que son importantes ahí expresarlas y conocerlas, también compartirlas. Bueno, si ya nos metemos en el primer tema de la resolución y de esta presentación, que se refiere a las dimensiones de la orientación educacional, es importante señalar que en la resolución, antes de definir estas dimensiones, que son las que ustedes están viendo, se hacen alguna alcance respecto de los conceptos o la conceptualización que está a la base de la orientación educacional. Entonces, vamos a revisar ahí dos ideas muy importantes que definen estas dimensiones. Cuando uno efectivamente se pregunta por cuáles son las dimensiones que tiene en el quehacer la orientación educacional, tendríamos que preguntarnos primero, y entonces, ¿qué es la orientación educacional? En ese sentido, la resolución justamente nos promueve y nos propone más bien ese escenario, ¿no? Primero el concepto y luego las dimensiones, que lo vamos a ver enseguida. Pero para efectos de ordenar también lo que queremos comentar con ustedes y queremos reflexionar con ustedes, en este primer título del artículo primero se refiere el quehacer de la orientación en 4 dimensiones. Una, que la vamos a exponer con un poquito más de detalle en la lámina siguiente, es la dimensión formativa y preventiva. Preventiva en términos de los factores de riesgo que pueden afectar o alterar el crecimiento y el desarrollo de las personas, ¿ya? Entonces, en esta primera dimensión, el centro es la persona del estudiante, de la estudiante. Nos parece muy importante relevar eso. La, la orientación se define en primer lugar por una atención central o una centralidad en la persona, desde el punto de vista de su formación o desde el punto de vista de la prevención de factores que pueden alterar justamente su crecimiento y su formación. Antes que los procedimientos, eso es lo que queremos marcar, ¿no? La resolución nos da esa primera señal, ¿no? Está la persona del estudiante en el centro de nuestra preocupación.
Y después vienen, como ustedes lo están viendo, otras dimensiones que son más bien ya instrumentales. Por cierto, la dimensión curricular, nosotros tenemos que de alguna manera celebrar hoy día que la estructura curricular de nuestro sistema educacional reconoce a la orientación como una asignatura desde primero básico hasta segundo medio. Ustedes se recuerdan, hace 10 años atrás o 12 años atrás, teníamos orientación solamente de quinto a octavo año básico. Y después con la formulación de las bases curriculares de primero a sexto y con las bases curriculares de séptimo básico a segundo medio, logramos tener este espacio en el currículum, este espacio de orientación, lo que implica tiempos, implica objetivos de aprendizaje, ejes temáticos, etc. Es decir, una mirada sistemática de, en este caso, la orientación. Eso es la segunda dimensión, la dimensión curricular. La tercera dimensión que se distingue en la resolución es, bueno, el quehacer de la institución en torno a la orientación. ¿Qué es lo que se distingue de la institución? Hay roles, hay funciones, hay tareas, hay niveles, articulaciones, complementariedad de otras políticas. Esa es la tercera parte del primer título de la resolución, la gestión institucional. Y relevar, con mucha alegría además, dentro de nuestros intereses profesionales, hemos trabajado mucho en esta dimensión vocacional, profesional y laboral, esta dimensión que es nueva, ¿no? Y que hace la extensión justamente de la orientación en el contexto de la formación permanente de las personas. Y cómo desde el establecimiento educativo, desde la enseñanza media, nosotros trabajamos el desarrollo vocacional con una perspectiva de desarrollo que va más allá del establecimiento educacional, porque tiene que ver con las decisiones que vamos tomando a lo largo de toda la vida. Entonces, esto es de verdad un aspecto, una dimensión relevante en la resolución y que nos da un sustento importantísimo a quienes nos dedicamos a la orientación profesional y laboral. Esas son las 4 dimensiones de la primera parte de la resolución. Nuestro interés es desarrollar, es mucho lo que tendríamos que conversar, reflexionar y analizar. Por lo tanto, lo que nosotros hemos querido hacer, además siendo muy fieles al nombre de este seminario, es referirnos a los desafíos y a las tareas que implica esta nueva resolución. Porque como ya les digo, otra alternativa era el análisis jurídico a la letra del instrumento. Y como el instrumento lo tenemos, podemos conocerlo en su textualidad, sí nos interesa en este caso referir más bien a los alcances, al significado, a las tareas, a los desafíos que nos impone esta nueva normativa. Entonces, respecto de las 4 dimensiones, nos interesa señalar lo siguiente. Partir siempre del concepto de la orientación como un proceso inherente al proceso educativo, ¿no? La orientación es un aspecto inherente al proceso educativo. Si ustedes se recuerdan, en la circular 600, o cuando nosotros estudiamos orientación, yo estudié orientación hace muchísimos años con don Gabriel Castillo, justamente una de las primeras lecciones que recibíamos como estudiantes de orientación es que la orientación era un proceso consustancial a la educación. Eso se nos decía, ¿no? La orientación es consustancial a la orientación. La nueva resolución dice, la orientación educativa es un aspecto inherente al proceso educativo. ¿Qué implica o qué significa consustancialidad o ser inherente al proceso educativo? Es algo muy sencillo de decir, muy sencillo de leer en uno de los artículos de la Ley General de Educación, pero es muy difícil, obviamente, de implementar. ¿Se es consubstancial o se es inherente? De acuerdo al artículo 2 de la Ley General de Educación, cuando la orientación contribuye a la finalidad de la educación, ¿no? La educación tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Está escrita en la primera línea. Es desarrollar a la persona de manera integral, que es también un concepto y a veces lamentablemente un lugar común en nuestro colegio y en nuestros discursos, ¿no? La formación integral.
Pero lo importante es que está definido en la Ley General de Educación. Esa formación integral significa el desarrollo, el crecimiento, la madurez y la integración en cada uno de nosotros de todos esos aspectos que están señalados ahí. Lo espiritual, lo ético, lo moral, lo afectivo, lo intelectual, lo artístico y lo físico. Y pareciera que el desbalance va en el sistema educativo por privilegiar algunos de estos aspectos, ¿no? Fundamentalmente, tal vez el intelectual. Pero, desde el punto de vista normativo más general, anterior a esta resolución, en la Ley General de Educación, se dice que la finalidad de la educación es la formación integral en todos y cada uno de estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, cuando la orientación es inherente al proceso educativo, se está diciendo que debe contribuir al logro de esta finalidad, que es lo que está ahí en la primera línea. En segundo lugar, también, insisto, haciendo una selección de todo lo que pudiésemos reflexionar y analizar de lo que está escrito en la resolución, nos interesa destacar en el ámbito curricular, o en la dimensión curricular más bien, que el logro que se puede obtener en la asignatura de orientación, básicamente, se ordena respecto de unos objetivos de aprendizaje que están definidos. Es decir, las sesiones de orientación, la clase de orientación, si queremos llamarle la clase de orientación, se ordena lo mismo que cualquier clase de otra asignatura, en el mismo nivel, con la misma importancia, es decir, atendiendo a unos objetivos de aprendizaje. La clase de orientación no es la clase en que un profesor o profesora puede ocupar el espacio para completar lo que no alcanzó a ver en su otra asignatura, para poner un ejemplo, sino que la asignatura tiene sus propios objetivos de aprendizaje. Y por lo tanto, la asignatura de orientación supone estos criterios que son absolutamente de la pedagogía y de cualquier otra disciplina. Ser sistemáticos, progresivos, secuenciales, incremental y con una mirada compleja de lo que se enseña. Hay que, entonces, por lo tanto, que validar en la experiencia diaria de los colegios la asignatura de orientación en este nivel. ¿Por qué? Porque es una de las dimensiones, en este caso la dimensión curricular. Luego señalábamos que la otra dimensión es la gestión institucional. Y aquí nos detenemos en dos aspectos. Uno, se espera que cada uno de ustedes, orientadoras y orientadores, asuma un rol de liderazgo técnico de la orientación, es decir, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones de orientación que impliquen agregarle valor al proceso educativo, porque ya dijimos que tenemos que contribuir a la finalidad del proceso educativo. Por lo tanto, quien pueda diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar acciones de orientación necesariamente cumple o está cumpliendo un rol de liderazgo técnico, ¿no? Sin embargo, y por eso que hemos destacado con negritas y mayúsculas y todo, sin embargo, primero en nuestra propia comprensión de la orientación, como orientadores y orientadores, me parece que tenemos que darle una vuelta, y por eso la pregunta también, a la resignificación de la orientación hoy día en el contexto que estamos viviendo, social, cultural y político, de cambio, de crisis, de incertidumbre. Resignificar, ¿qué es la orientación en este contexto? Nosotros primero, esa es una función personal incluso, y luego profesional. ¿Por qué somos orientadores? ¿Qué es lo que queremos hacer y qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar con nuestra acción orientadora? Y eso pasa hoy día por una resignificación que, como en un efecto dominó, va a implicar revalidar la orientación y por lo tanto reposicionar la orientación, ¿no? Que recobre el sello o, como se dice en otros ámbitos, la marca, ¿no? La marca de orientación. Y finalmente, como les decía, la otra dimensión que presenta la nueva resolución 2076 es hablar de la orientación como un proceso continuo, como una trayectoria desde la perspectiva formativa y profesional de los estudiantes. Y finalmente también como un proyecto. Y al revés,
decir con esta idea de que la orientación vocacional es un proceso, se refiere a un proyecto, se refiere a una trayectoria, decir no es una acción que marca un evento o un episodio solamente. Es decir, no nos vamos a preocupar de la orientación solamente cuando haya que tomar planes diferenciados y no nos vamos a preocupar de la orientación solamente en el último año de enseñanza media cuando hay que tomar una decisión, sino que, porque eso sería una visión episódica, eventual, ¿no? Pasajera, de solamente la moda. Lo que está imprimiendo esta dimensión es justamente esta otra idea de un proceso continuo. Y por eso que estamos hablando de orientación vocacional, profesional, incluso laboral. Eso es la primera parte, Sandra, de esta presentación. Y vamos a ver ahora cuáles son las reacciones y la participación respecto a esta segunda pregunta, Sandra. Muchas gracias, Rafael. Ahí escuchamos de Rafael, ¿cierto?, los elementos, un elemento, un pilar fundamental que tiene que ver con esta resolución y que tiene que ver con el quehacer del orientador y de la orientadora al interior de los centros escolares, centros educativos, ¿cierto?, mirando esta orientación de manera consustancial al desarrollo humano, no solamente, ¿cierto?, desde la educación, sino que a través del ciclo vital y desde el desarrollo de la persona en su integralidad. Y así es como vamos a tratar de responder esta segunda pregunta, que ¿Sabes quién queremos se que de alguna acuestan con manera... él y él le dice ya? Es lo que pasa en esta forma, ¿cierto? No se preocupe, Jimena. Aquí está llamado la orientadora, el orientador, para responder a las demandas del actual contexto educativo. ¿Qué estamos llamados? ¿Cuál sería esta? Ya vimos roles, ¿cierto? Algunas caracterizaciones de nuestros roles. Y bueno, esos roles, ¿cómo se responden desde la función? ¿A qué estamos llamados hoy día como orientador, como orientadora? Es una situación pandémica hoy día, no sabemos qué tipo de virus o de pandemia vamos a tener el próximo año, donde lo propio del mundo hoy día es el cambio, ¿cierto? Lo único cierto es la incertidumbre, y tenemos que prepararnos y preparar a nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos también para este mundo de incertidumbres. Entonces ahí los invitamos y las invitamos a participar con sus ideas en el chat. No sé si tú me puedes ayudar, Rafael. Cristóbal dice que a responder las necesidades emergentes, Cristóbal Latroc. Y también, después de unos puntos suspensivos, que son bien interesantes, dice actualizarse. Sí, de pronto estamos como un poco acostumbrados a apagar incendios, ¿cierto? Nos creemos los bomberos de la educación, las bomberas de la educación. Y sí, muchas veces Erna ocurre dice que a liderar el proceso de orientación en situación de crisis. Perfecto. Por ahí veo compromiso, actualización, liderazgo, que parece que va a ser uno de los conceptos transversales del día de hoy. Responder, capacitarnos para responder a las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Esas necesidades emergentes, algunas a priorísticas en el sentido que las podemos tal vez prever, pero otras claramente van emergiendo de las situaciones de contexto. La cultura Liliana escolar. dice cultivar una cultura escolar que posibilite el diálogo intergeneracional. Interesantes. Sí, nosotros estamos un poco acostumbrados a prepararnos para el pasado. No sé si te pasa, Rafael, lo miramos Sí, un pues. poquito así, ¿cierto? Replicar Sí. algunos comportamientos un poco ortodoxos, ¿cierto? Sí. Y lo que tenemos que hacer, como bien decía por ahí un mensaje, es pensar en las habilidades del siglo XXI y por qué no del XXII. Sí. El Aunque no sistema educativo estemos... está planteado como un mecanismo adaptativo en la sociedad originalmente. Así es, pero proyectivo también, ¿cierto? Si somos capaces de estimular el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento divergente, podríamos hacerlo. Bueno, muchas gracias ahí por su participación, la actualización y el liderazgo como elementos fundamentales de las respuestas, así que muy interesante. Si quieren, ¿me ayudas con la diapositiva siguiente? Para ver un poco qué nos dice, ¿cierto?, esta resolución respecto de justamente este tema que tiene que ver con nuestras funciones, no solamente con nuestro rol, sino nuestra función.
Si miramos la resolución, la leemos, ¿cierto? Más de algunos de ustedes lo ha hecho, vemos algunos elementos que vienen de la historia, que nosotros decimos, oh, al fin lo relevan, de algún modo, ¿cierto? O los reconocen. Porque nosotros ya hace rato, ¿cierto? Cuando trabajamos, tal vez en el postítulo de la Católica, en el magíster anterior de la UPLA, el magíster de la actual de la Universidad de Playa Ancha y otros programas a nivel nacional, se nos hablaban de muchos de estos temas, pero en definitiva el quehacer en la escuela, como mencioné al inicio, muchas veces tenían nombre y apellido, ¿cierto? Y estaban ligados fundamentalmente al equipo de gestión que imperaba con su liderazgo en algún minuto. Pero no necesariamente era lo propio de la orientación, que hoy día esta resolución lo viene a situar y lo viene a ponderar de una manera bastante importante. Y así que podemos dimensionar este segundo título respecto de los objetivos asociados a las funciones del orientador, de la orientadora, en estos temas. Hicimos, a ver, si vemos la resolución, estos distintos temas que aparecen acá están con cierto nivel o un mismo nivel en términos de jerarquía. Pero la verdad es que de manera tácita tal vez podemos mirar que la resolución nos invita a un tema central que tiene que ver con el liderazgo técnico, y que ya lo enunció hace un ratito Rafael. Somos líderes de un proceso, de varios procesos, y por lo tanto debemos gestionar, que es propio del liderazgo, gestionar de manera adecuada estos procesos. Y esa gestión implica proyectarnos en el futuro, planificar de manera adecuada, actuar con nuestras funciones ejecutivas de modo de poder sistematizar y, ¿cierto? Y empoderarnos de este rol. Por lo tanto, vamos a tratar de situar lo que es la conversación en el centro, el liderazgo técnico. Vamos a hablar a continuación acerca de otro tipo de liderazgo, pero de qué manera este elemento fundamental nos permite generar o actualizarnos respecto de las otras temáticas. En relación al funcionamiento también, y que eso tiene que ver con la respuesta que incluso dieron hacia la primera pregunta, está asociado al apoyo y al acompañamiento, ¿cierto? Seguimos sirviendo de pilares en el proceso de desarrollo personal, social, afectivo, muchas veces psicológico y de bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, pero no solamente de nuestros estudiantes, sino que hoy día también interesa, y eso en algún minuto lo conversamos, probablemente en otras sesiones, o en otras reuniones, lo importante que es el profesorado, ¿cierto? En esta toma de decisiones respecto a este proceso de acompañamiento, porque muchas veces, así como nosotros lo conversamos en el año 2015 respecto del rol orientador del profesor jefe, ellos y ellas tienen que generar al interior de las aulas estos espacios acompañados con nuestro proceso, sobre todo cuando no tenemos tantas horas de orientación. Por ahí vi uno de los chats que decía, claro, tenemos 45 minutos, ¿cierto?, para hacer orientación, y eso claramente, en el contexto en el cual nos encontramos, y dependiendo de la cantidad de estudiantes que hay en el establecimiento educacional, no es tan adecuado para poder desplegar toda la cantidad de funciones y roles que debemos desenvolver en un centro educativo. Por otra parte, tenemos los conocimientos, habilidades y actitudes, y ahí viene la capacitación. Ustedes muy bien mencionaron como elemento transversal el liderazgo y la capacitación por otro lado, y eso implica que el orientador y la orientadora debe desarrollar una serie de competencias a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades y a nivel de actitudes, y por qué no también de algunas destrezas vinculadas a algunos aspectos específicos del rol orientador. ¿Para qué? Para propiciar aprendizajes de calidad. Aquí hay un concepto que atraviesa la mayor cantidad de las reflexiones respecto a educación. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a entender que este aprendizaje es de calidad? Estamos pensando en que sean aprendizajes significativos, que sean aprendizajes que le permitan a este niño, a esta niña, a este adolescente tomar decisiones fundadas, y que en definitiva van a tener un correlato probablemente en un futuro bastante cercano si lo pensamos en relación a la orientación vocacional y laboral. Que implica, por lo tanto, una formación no solamente profesional, sino que también personal. ¿De quiénes? De los orientadores, orientadoras, de los niños, niñas, adolescentes y adultos, si pensamos también en la orientación, ¿cierto?, post-enseñanza secundaria, y en relación a el profesorado y los equipos de gestión o los distintos equipos con los cuales nosotros nos tenemos que coordinar. Hay otra función que también está dentro de este liderazgo técnico, que tiene que ver con información y difusión, que yo creo que ha sido la función transversal que nos ha tomado la mayor cantidad de tiempo, siempre a los orientadores en los centros escolares, en los universitarios, en otros ámbitos, ¿cierto? Difundir aquellos elementos que son propios de las necesidades de respuesta específica o pragmática que tienen los estudiantes frente a determinadas situaciones. Eso implica un trabajo colaborativo. O sea, es imposible hoy día, en pleno siglo XXI, ¿cierto? La gestión del conocimiento se hace solamente en red, se hace en
en y para y con un trabajo colaborativo. Vamos a ir desarrollando específicamente cada uno de estos temas a continuación en las siguientes diapositivas, y la idea es que si ustedes tienen algún comentario también lo pueden realizar por el chat. A lo mejor ahí le podría pedir a Rafael si me ayuda a mirar algunos comentarios de ustedes mismos. Bueno, dijimos que el liderazgo técnico es el elemento fundamental. ¿Qué implica este liderazgo técnico? Manejo conceptual, manejo teórico, y situarnos desde enfoques para poder tomar decisiones, y también a partir de modelos. ¿Qué modelo vamos a utilizar? ¿Qué modelo orientador vamos a utilizar en el centro escolar, en el centro educativo donde nos encontremos? Va a depender de varios factores. Por ejemplo, de la cantidad de estudiantes que tenemos, de la cantidad de horas de contrato que tenemos, de la magnitud o la cantidad de integrantes que tiene este equipo de orientación. Y así que vamos a poder tener, por ejemplo, un modelo de consejería, que es el modelo más propio de la orientación, ¿cierto? Que es este trabajo de acompañamiento que decían ustedes hace un ratito de los niños, niñas y adolescentes, pero también podemos trabajar cuando tenemos poco tiempo, por ejemplo, poco horario, dentro del establecimiento educacional, y que ojalá no sea así, que cada vez vayan aumentando, ¿cierto?, más las horas, a través de programas y que invitamos a la comunidad escolar completa a situarse dentro de una temática específica. Y así que vamos a poder participar de los programas de convivencia escolar, los programas de sexualidad, ¿cierto?, los de prevención de drogas y alcohol, como un elemento transversal a todo el establecimiento cuando emerge esta necesidad. Y en otro modelo que nos podría ayudar también en este tema es el de acompañamiento, o el de trabajo directo con los profesores, sobre todo a nivel de profesores jefes, cuando nosotros podemos entregar algunos lineamientos, algunas directrices, para que el profesor jefe, en su rol orientador, pueda también situar estas acciones al interior de su aula, conociendo a su propio curso, y por lo tanto son actividades situadas, ¿cierto? Son actividades contextualizadas, dependiendo de las características de los estudiantes con los cuales ellos se encuentren de manera cotidiana. ¿Eso qué implica? Conocer también normativas y políticas de gestión institucional dentro del sistema educativo escolar. Tenemos que pensar que también esta orientación está atravesada por un marco para la buena enseñanza, un marco para la buena dirección, que de alguna manera nos permite y nos empodera en algunas de sus prácticas y algunas de sus dimensiones, sobre todo si pensamos en temas de convivencia, de acompañamiento docente, al rol orientador. Y como bien decía hace un rato Rafael, el tema curricular, debemos manejar muy bien las bases curriculares, pero sobre todo en este accionario, ¿cierto?, del liderazgo, es ser buenos gestores, y por lo tanto agenciar las tareas. No tenemos por qué hacerlas todas nosotros, porque la vida se nos va, ¿cierto?, en una cantidad de acciones que no las podemos implementar derechamente, porque no tenemos tal vez las posibilidades técnicas de hacerlo, pero sí debemos tener la habilidad y la competencia de poder ser buenos gestores y distribuir tareas entre los distintos profesionales que forman parte del centro escolar. En este proceso de liderazgo podríamos tomar algún rol, ¿cierto? Un liderazgo distribuido, un liderazgo transformacional, un liderazgo pedagógico, pero siempre con foco en este liderazgo técnico. Eso va a depender también de las características o de las demandas del mismo establecimiento escolar. Por otro lado, como decíamos un ratito, el apoyo y acompañamiento, que ustedes lo relevaron, y eso tiene que ver con una acción, por ejemplo, a nivel debemos, en términos de las competencias que deberíamos desarrollar, ser muy buenos evaluadores, pero no necesariamente con fines de calificación, sino que de conocer, ¿cierto?, de detectar las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes, del centro escolar en pleno. Y por eso tenemos que probablemente conocer instrumentos, aumentar la cantidad de cuestionarios, instrumentos que vayamos a aplicar, pero no solamente dejarlos como una aplicación, sino que tenemos que hacer una devolución adecuada y coherente con aquello. Lo que no significa, y que eso también tiene que ver con tiempo, que siempre vamos a estar desarrollando una cantidad de informes y se nos va la vida escribiendo informes, sino que lo podemos hacer de otra manera, de modo que todas las personas tengan, y eso es importantísimo, el resultado de este proceso de evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para apoyar dos etapas fundamentales. Uno que tiene que ver con las etapas de transición. Estamos pensando en la orientación a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Desde educación inicial, incluso hasta a nivel laboral, y por lo tanto son distintos hitos transicionales. Y en ese proceso de hitos transicionales también tenemos que conocer qué pasa con esta persona, qué pasa con sus características emocionales, qué pasa con su desarrollo comportamental, qué pasa con sus habilidades de bienestar psicológico, y eso implica una capacitación permanente de parte nuestra.
y actualizar constantemente, y está vinculado con la difusión también de la información acerca de los servicios de apoyo, de qué manera nosotros vamos a poder orientar y dar información verídica, contextualizada, atingente y permanente y actualizada respecto de lo que hoy día está pidiendo el contexto. Cuando nosotros pensamos en orientación vocacional, no estamos situando al estudiante solamente para la toma de decisiones de carrera, sino que estamos situando al estudiante de manera proyectiva hacia una vida que empieza probablemente en términos de trayectoria en esa toma de decisiones, pero probablemente, y eso también ocurre en nuestros establecimientos educacionales y posteriormente en la universidad o a nivel de educación terciaria, que los estudiantes mutan, ¿cierto? Cambian de decisión, porque claramente a los 17, 18 años, cuando le estamos pidiendo que tome una decisión, no necesariamente está la madurez y el conocimiento adecuado para aquello. Pero en ese proceso tenemos que nosotros mostrar y dar las posibilidades o que el alumno pueda vislumbrar aquellas opciones. ¿A partir de qué? Del conocimiento de sus propias capacidades. Y ahí viene este apoyo de acompañamiento. Y eso implica generar acciones que estén debidamente fundadas en conocimientos teóricos y prácticos. No solamente nos vamos a llenar de teoría, ni de marcos teóricos, ni de marcos referenciales, sino que fundamentalmente de qué manera esos marcos teóricos, estoy pensando, por ejemplo, si vamos a hablar de inteligencias múltiples, tendré que saber bastante de Gardner y de neurociencia. Si hablo de la psicología y de la pedagogía de las fortalezas para guiar el proceso decisional de nuestros estudiantes, probablemente tenga que hablar de algún autor como Mihaly Csikszentmihalyi, que habla acerca del tema. Si hablo de habilidades socioemocionales, no puedo dejar de leer y de pensar y entender lo que pasa en la cabeza de Rafael Vizquerra, ¿cierto? Como algunos autores o algunos referentes. Pero ¿cómo eso lo llevo al centro escolar hoy día con ciertas características? Una escuela rural que tiene ciertas cantidad de estudiantes, que tiene una familia, una conformación familiar también típica, propia de ese contexto, y ahí nos unimos a estos aprendizajes de calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Decíamos hace un rato, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a hablar de este aprendizaje de calidad? Fundamentalmente, y en el área de orientación, y ustedes muy bien lo dijeron, cuando este niño, esta niña, logra un desarrollo integral. Y ese desarrollo integral está asociado a distintas esferas, y esas las conocemos. El ámbito cognitivo, el ámbito social, el ámbito emocional, el ámbito psicomotor, el ámbito lingüístico y el ámbito psicológico. Por lo tanto, eso debe ser así. ¿Cómo lo hacemos? Es nuestro rol de poder generar esas acciones para que este niño, esta niña y este adolescente que va transitando en distintas épocas de su vida y va, por lo tanto, también situándose en distintos roles dentro de este proceso de ciclo vital, de qué manera él logra interiorizar aquellos elementos que le van a permitir en algún minuto tomar decisiones. Ahí nos dicen, en el chat, dice, por ejemplo, los monitores de orientación realizan pausas activas, actividades de desarrollo emocional, me imagino. Perfecto. Hoy día es fundamental. ¿Qué pasa hoy día con este cerebro? Con este cerebro de este niño y de esta niña que se encuentra situado frente a una pantalla por mucho rato, que claramente lo que le dijimos hace un rato, no pantalla, no más de una hora, ahora está 8 horas en la pantalla y por lo tanto hay una conformación neurológica distinta. El cerebro de nuestros niños y niñas y adolescentes es diferente. Y eso lo tenemos que aceptar y a partir de eso tenemos que construir. Gracias, Ahí Rafael. complementariamente en el Podemos... chat también, mientras la exposición es bien interesante, participaciones como que el orientador debe, o la orientadora, liderar el proceso de exploración, potenciar el rol del estudiante, involucrar al estudiante en las actividades concretas que tienen relación con lo que estabas tú señalando. Perfecto, exactamente, respiración consciente, acá nos dicen neuroherramientas, mire, no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos ser trabajadores sociales, no necesitamos, ¿cierto?, ser abogados, pero necesitamos saber de muchos elementos para poder guiar el proceso orientador. Y eso significa, como decían ustedes, esta capacitación permanente. Otro elemento fundamental dentro de este gran ciclo de acciones y de funciones que debiéramos realizar y que ya de algún modo las veníamos realizando hace un rato, es la formación personal. Apoyar en este desarrollo de la personalidad de nuestros niños y niñas, en sus habilidades, en la toma de decisiones. Pensemos que para tomar decisiones necesitamos que este cerebro esté lo suficientemente maduro para que lo logre. Funciones ejecutivas fundamental, tenemos que trabajarla de alguna manera. Nosotros no somos los expertos en función ejecutiva, son las educadoras y educadores diferenciales. Bueno, en ese trabajo colaborativo voy a tener que trabajar en conjunto con ellos.
para poder generar tal vez un programa, y ahí no tengo que hacer consejería, un programa para situar el trabajo de funciones ejecutivas en el colegio, en el establecimiento educacional. Habilidades socioemocionales fundamentales, no son las habilidades del siglo XXI, son las habilidades del día y de siempre. El tema es que las tenemos que relevar. Sabemos que un elemento que marca la diferencia cuando nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos, ¿cierto?, sigue el camino laboral, son las habilidades socioemocionales. ¿Cómo me relaciono? ¿Cuán asertivo soy? ¿Cuán empático soy? ¿Cuán capaz de resolver conflictos soy al interior de las organizaciones? Porque este trabajo en red, este trabajo no en solitario, me obliga a ser capaz de tomar estas decisiones. Otro elemento fundamental, y voy a tomar el siguiente, que tiene que ver con el trabajo colaborativo y de redes de apoyo. No podemos trabajar en solitario, claramente, no podemos trabajar en solitario dentro de la escuela ni en ningún espacio. Cuando trabajamos en solitario, claramente no vamos a avanzar y nos vamos a entorpecer nosotros mismos con el quehacer. Pero sí debemos ser unos buenos, y vuelvo a la gestión, unos buenos gestionadores de vínculos, vínculos con redes internas y vínculos con redes externas. Si no era muy sociable, ahora voy a tener que desarrollar esa habilidad de sociabilidad e ir a conocer qué pasa con las redes, qué pasa con las posibilidades que tiene el contexto escolar fuera para poder generar algunos lineamientos y que no todo el trabajo claramente lo haga yo, sino que se haga de una manera más diversificada. ¿Qué genero con esto? Comunidades de aprendizaje. La escuela es una comunidad de aprendizaje y por lo tanto es lo que nosotros debiéramos tratar de propiciar, una actividad, una comunidad de aprendizaje que es dinámica, que es flexible, que se va adecuando a las situaciones, pero que también es capaz de prever los posibles cambios que vienen a continuación, por ejemplo, del contexto en el cual nos encontramos. Y por último, que en definitiva probablemente es una de las funciones que históricamente realizábamos. Yo recuerdo a mi orientadora del colegio, que era fundamentalmente información y difusión, pero esa información y difusión debe ser situada, debe ser respecto del contexto escolar, el liceo, el centro de educación superior con el cual me encuentre. Lo que necesita una escuela A no es lo mismo que necesita la escuela B, C o D. Va a depender de sus familias, va a depender de su entorno, va a depender hoy día, por ejemplo, de la cantidad de migrantes que haya en el establecimiento o no, si hay políticas para trabajar con los chicos migrantes que tienen unas necesidades diferentes, desde lo lingüístico, desde lo comunicativo en adelante. Por lo tanto, este trabajo que vemos que es bastante, ¿cierto? Y no vamos a seguir detallando, ¿cierto?, cada una de las funciones, pero no lo podemos hacer en solitario. Por lo tanto, tenemos que conformar redes de apoyo, redes de trabajo, y ahí volvemos al rol del orientador como líder del proceso, como coordinador de acciones, coordinador de contextos. ¿Qué contexto? El contexto social, el contexto educativo, el contexto personal y el contexto vocacional. Y nosotros en el centro logrando la interacción entre estos 4 elementos que son fundamentales para la toma de decisiones en cualquiera de los momentos e hitos evolutivos, pero también para ir conformando estas redes de apoyo. Y esa es la invitación a partir de estos objetivos, ¿cierto?, que tienen que ver con las funciones del orientador y que hemos tratado tal vez de alguna manera mostrarlo, ¿cierto?, tangibilizarlo, hacerlo más patente, no netamente esto, no todo lo van a encontrar en la resolución, sino que de qué manera podemos hacer la bajada a nuestra acción orientadora en el establecimiento donde nosotros hoy día nos estamos desempeñando. Gracias, Rafael, y tal vez continuamos con la tercera parte. La tercera y última parte, que ahí viene una pregunta bien, bien interesante. Creemos nosotros, porque nosotros lo hicimos. Pero vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Se acuerdan? Antes de presentar la pregunta, voy a poner un poquito de misterio, pero esto ya es la última parte de nuestro trabajo y de esta conversación, porque vienen preguntas también de ustedes. Pero la tercera parte que logramos aislar de la resolución es los desafíos y las tareas y los alcances referidos a la orientación en el establecimiento educacional. ¿Ya? Eso lo recalco porque hay otros niveles que identifica también la resolución, que son el nivel nacional y regional, que también tienen tarea, en este caso, para la implementación. Pero también, particularmente, respecto del establecimiento educacional. Y por lo tanto, la pregunta sería esta. ¿Qué piensan ustedes, estimadas y estimados orientadoras y orientadores?
Como vamos a conversar sobre la orientación en el establecimiento educacional, que es lo que ustedes hacen cotidianamente, en todo caso. Pero ahí está esta pregunta. ¿Ustedes creen que todas, o más bien planteémoslo como pregunta general, todas y todos los directivos y docentes de nuestro establecimiento están comprometidos con el desarrollo vocacional de los estudiantes? Y no solamente comprometidos, ¿no? Y contribuyen de forma concreta desde sus espacios de trabajo. Ahí esperamos algunas respuestas de ustedes, reacciones, participación, y para enseguida pasar ya al contenido de este tercer punto, el servicio de orientación en el establecimiento educacional. El establecimiento está dispuesto como espacio para la contención, que es lo que ustedes han dicho en el chat, están comprometidos con el desarrollo, con la formación, con el crecimiento de nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo hacen ese compromiso? ¿Cómo se expresa en términos reales, más allá del discurso? Bueno, con esa pregunta entonces que está ahí presente ahora, pasamos y Sandra, tú me cuentas si vamos haciendo comentarios sobre las preguntas o entre medio de la exposición también podemos hacerlo. Sí, aquí ya tenemos algunas respuestas, la mayoría está un poquito, no está de acuerdo, ¿cierto? Parece que es un no, de manera un poquito transversal, no todos al menos, algunos sí. Se preocupa más de lo pedagógico, que realizan las actividades en función de lo que el orientador indica. A veces no le dan la real importancia que tiene, ¿cierto? Y generalmente son los orientadores los que van marcando un poco la senda en este tema. Sí, Así que más sí, sí, claro, debieran decir, entre el deber claro, ser y el ser, ¿cierto? Hay una distancia. sí. Eso, más o Bueno, menos. aquí hay un importante punto, porque aparte del liderazgo técnico que ya ha sido desarrollado en esta exposición o en esta conversación, si efectivamente nosotros pensamos que todas y todos debieran estar involucrados y comprometidos con el desarrollo, entonces ahí se nos demanda, o nosotros debiéramos pensar en otra forma de liderazgo, ¿no? Un liderazgo a nivel institucional, de la dimensión formativa o del desarrollo formativo de los estudiantes, que lo podemos asumir así también. Si tengo preparación, si tengo actualización, conocimiento, desarrollo materiales, actúo colaborativamente con los demás o hago que todos colaboren en el trabajo, bien, entonces, pero ¿qué hago ahora respecto de la conducción del proceso formativo a nivel institucional? Y ahí ya hay un rol técnico, por cierto, pero también hay un rol eh, de conducción, ¿no? Que es más complejo. Pero veamos, ¿qué es lo que dice la resolución al respecto? Y ya con esto, como les decía, finalizamos esta primera parte de la exposición para después pasar a las preguntas. A nivel institucional se distinguen estos 5 ámbitos importantes de la acción orientadora: el diagnóstico de necesidades, las bases curriculares en términos de su implementación, porque ya fueron nombradas, ¿cierto? Pero ahora en términos de implementación, fundamentalmente en la liderazgo técnico con los profesores y las profesoras jefas, que son los encargados de implementar la asignatura de orientación. La planificación anual de orientación, también este es un aspecto central de la resolución. Se reitera en la resolución y yo creo que adquiere una fuerza importante al decir que la acción orientadora es un deber, estar o responder o estar en el contexto de una planificación anual. Es decir, debiera haber un instrumento concreto, particular de la orientación, con todas las vinculaciones que ustedes quieran, pero tiene que haber una planificación anual de orientación. Que también hay relación con funciones que le corresponden a otros actores y que son responsables también, por cierto, del proceso formativo, y dejamos para el final al rol del orientador y orientadora, ¿no? En la resolución misma, el rol del orientador y orientadora está dentro del resto, pero nosotros para esta presentación lo dejamos de una manera preferencial para definirlo. Entonces, vamos a ver qué dice un poco en términos de compromisos, desafíos y tareas para la implementación de las bases de la resolución 2076. Respecto del diagnóstico de necesidades, eh, tal como ya lo señaló Sandra, ¿no? Un aspecto es tener a la letra de la resolución
y después viene la interpretación, y después vienen los alcances, y también las tareas y desafíos. O también el sustento que está dándole fuerza o validez al diagnóstico. Aquí nos parece importante destacar tres aspectos. El diagnóstico de necesidades es una fase necesaria en toda planificación porque tenemos que responder al contexto en el cual está el colegio, contexto desde el punto de vista del propio establecimiento, la cultura que desarrolla el propio establecimiento, la cultura de convivencia, la cultura de relaciones. Ese es un contexto, por supuesto, que hay que mirar. Y luego también está el contexto del entorno, y si ustedes quieren, de la cultura y de los fenómenos y procesos que atraviesan hoy día nuestra sociedad. Entonces, es necesario la referencia al contexto para lograr pertinencia. La pertinencia en educación se define de una manera muy sencilla, que es la respuesta a necesidades reales de una comunidad educativa, ¿no? Ahí somos pertinentes, cuando conocemos esa comunidad y cuando elaboramos respuestas educativas a esas necesidades, ¿no? Y no trabajamos con modelos que no le tocan, que no le afectan, ¿no? Y tenemos entonces un concepto distinto al de las necesidades de nuestro establecimiento. Y finalmente, la relevancia. El análisis de contexto nos da esta idea de pertinencia y finalmente la relevancia la vamos a entender como la importancia. Es decir, distinguir lo menos importante de lo más importante en nuestro quehacer, ¿no? Entonces, si conocemos bien el contexto, probablemente podemos podar algunas cosas que hacemos y concentrarnos en otras que son más relevantes para la comunidad. Luego, en el otro ámbito, en la implementación de las bases curriculares, que se requiere claramente este liderazgo técnico con las profesoras y los profesores, lo que nosotros proponemos, yo diría también es bastante sencillo. Tal vez en términos de tiempo sea más difícil de implementar, pero la propuesta es cómo le transferimos nosotros, orientadores, nosotras orientadoras, nuestras competencias a los profesores y profesoras jefas para que ellos desarrollen una función que está definida en la resolución y también está en las bases curriculares. No es un invento nuestro. Efectivamente, las profesoras y profesores jefes son los orientadores de su curso, ¿no? Y por lo tanto, es necesario que nosotros como profesionales de la orientación distingamos cuáles son las competencias profesionales especializadas que nosotros tenemos, que es necesario transferir a los profesores jefes para que ellos sean orientadores de sus pequeños cursos, ¿no? Fundamentalmente la función de acompañamiento, que también está definida a la letra en las bases curriculares, ¿no? Esta función de acompañamiento. Como nosotros, por ejemplo, lo que refería Sandra sobre consejería, ¿no? Claro, en los tiempos eso supone capacitaciones internas, perfeccionamiento, ayuda, tal vez colaboración en el aula, pero sí, en términos del sentido fundamental, la implementación de las bases curriculares requieren de competencias de orientación que las y los profesores jefes no tienen. Por lo tanto, nuestra tarea sería esa transferencia. Y por otro lado también promover estrategias articuladas entre varias asignaturas. Y para eso tenemos una herramienta fundamental que son los objetivos de aprendizaje transversal. Luego, en el afianzamiento de la dimensión vocacional, profesional y laboral, me parece que es importante, ya que no existe una expresión sistemática, concreta, no existe currículum para tercero y cuarto medio, me parece que es importante tomar algunos objetivos de aprendizaje, perdón, de primero y segundo medio, fundamentalmente de segundo medio, y buscar la pertinencia de extenderlos al trabajo con tercero y cuarto medio, ¿ya? Es posible, nosotros lo hacemos con muchos de nuestros estudiantes en la universidad que se están formando como orientadoras o orientadores, hacemos estos ejercicios y vemos que es posible, ¿no? Llegar a las necesidades, a cubrir necesidades de terceros y cuartos medios, tomando algunos objetivos de aprendizaje de segundo medio y, por cierto, algunos ejes temáticos. Fundamentalmente, desde nuestra experiencia, el eje temático crecimiento personal y el eje temático gestión y proyección del aprendizaje. Me parece que esa es una manera de cubrir todo
el sistema educativo desde el punto de vista de los niveles, puesto que tenemos bases curriculares hasta segundo medio. En tercer y cuarto medio, la unidad de currículum y evaluación formuló hace un par de años atrás un conjunto de 4 talleres vocacionales, que son bastante buenos y que sugerimos que se implementen, ¿no? Que se busquen los espacios para implementarlo. Pero aparte de eso, desde el punto de vista curricular, algunos objetivos de aprendizaje y algunos ejes temáticos que existen en los niveles de primero y segundo medio. Luego tenemos la importancia de la planificación anual de orientación en el establecimiento. Y aquí se juega en concreto el trabajo colaborativo, que ya se ha aludido en esta jornada, pero aparece un punto muy importante que está relevado un par de veces en la resolución, que es la coherencia del trabajo de orientación, y en este caso la planificación de orientación, con el proyecto educativo institucional. Alguno de ustedes por ahí en el chat puso hace un rato atrás que una de las tareas del orientador era aterrizar el PI, ¿no? Aterrizar el PI, muy buena tarea, innecesaria, muy necesaria. Pero dando alguna pista mucho más específica, ¿cómo el plan anual de orientación contribuye a la implementación del PI, o más bien tributa a que el PI efectivamente se cristalice, se concrete? Nos parece que es importante estudiar y reestudiar del PI la misión, los sellos educativos, los valores institucionales y los perfiles, particularmente los perfiles de los estudiantes. Esos son lugares en donde se puede efectivamente establecer una relación de coordinación, de articulación, pero también de complementar el logro del PI con las otras acciones que se definan en el establecimiento. Esa es la coherencia. De nuevo, no puede haber una coherencia solo en el discurso, ¿no? Porque para eso el PI ya es un discurso que está ahí, está escrito en un documento. La coherencia tiene que ser concreta y la propuesta nuestra es a ese nivel, ¿no? De establecer relación con la misión, sellos, valores institucionales y perfiles. Y finalmente, la planificación, si bien es cierto, esta es la tributación que hace al PI, mirando al nivel más concreto, debe también plasmarse en planes de mejora particulares y específicos que estén a su vez dentro del plan de mejoramiento educativo del establecimiento. Es decir, la coherencia va en ambos sentidos, ¿no? O si ustedes quieren hacia arriba y hacia abajo. Ser coherentes con el PI y también que la planificación anual logre plasmarse y completarse en planes de mejora. Y luego viene la identificación de los actores responsables, del director, de la Inspectoría General, de la Unidad Técnico-Pedagógica y de los profesores. En cada uno de ellos se distingue un punto en particular en la resolución. De la dirección, por ejemplo, que efectivamente se dé esta coherencia entre el trabajo de orientación y el proyecto educativo institucional. Eso es lo que se le asigna a la dirección como tarea responsable en la implementación de la resolución. A la Inspectoría General se señala ahí que las medidas técnico-administrativas que son propias de la Inspectoría General sean consecuentes con lo planificado en el PI y en la planificación anual de orientación. Que no se queden solamente en la norma o en la normativa o en el procedimiento y en la dimensión administrativa, sino que también se robustezca esa normativa y esos procedimientos con fundamentos en el PI y en la planificación. Respecto a la unidad técnico-pedagógica, que es lo que sabemos la función por esencia, que es reforzar por medio de actividades curriculares las actividades de la planificación anual de orientación. Se fijan que todas estas tareas o desafíos tareas más bien, o deberes incluso por ser la normativa, que se relacionan con otros actores, necesariamente impone este rol de articulador, este rol técnico de los orientadores, porque hay que hacer conversar estas planificaciones, estos roles y estas tareas. Alguien tiene que darle también un orden, una cierta armonía. Y sobre los profesores y profesoras jefes, que es lo que ya sabemos, el rol que se pide para la implementación de la resolución es la planificación, ejecución y evaluación
a nivel de las actividades de curso, fundamentalmente en la asignatura de orientación, y en tercer y cuarto medio, ya lo hemos dicho, ojalá a través de talleres vocacionales. Y respecto del rol del orientador o orientadora, la resolución habla de aspectos operativos, porque hasta ahora nosotros hemos puesto acá roles que son técnicos, de liderazgo, de articulador, ¿no? De motivación, de coordinación. Pero la resolución alude a temas operativos que quedan más bien en el sistema, porque son ya responsabilidad de los sostenedores y los directivos. Pero nosotros tenemos que decirlo porque está dentro del análisis de la resolución 2076. Gestionar y articular la acción orientadora de toda la institución es un rol del orientador, ¿no? Porque hemos dicho, en las bases curriculares está señalado, y también en la resolución, que la orientación tiene estas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión formativa, que se juegan todas las acciones de orientación que se planifiquen y se ejecuten en el establecimiento, y en particular la dimensión curricular. Entonces son esos dos ámbitos. Lo que se le solicita al orientador es que gestione y articule la acción orientadora general del establecimiento. Por lo tanto, su planificación tiene que ver a lo menos dos líneas de acciones, ¿no? Lo curricular para la implementación de las bases curriculares y otra gran línea de acción de todas las otras actividades, jornadas, terrenos, asesorías, charlas, en fin, programas específicos. Se dice también en la resolución que el rol del orientador debe estar ejercido por un profesional de la educación, con estudios completos en una universidad acreditada y reconocida por el Estado, y en esto también se reitera lo que estaba en un minuto en el estatuto docente, ¿no? Esta dimensión. Y aquí hay una recomendación. Se recomienda que haya al menos un orientador en cada establecimiento educacional, ¿no? Si quisiéramos y debiéramos remar para lograr todavía un mayor estatus y posicionamiento de la orientación, debiéramos esperar que esta recomendación se transforme en una obligación, ¿no? Que haya en los establecimientos al menos un orientador o una orientadora. Pero el documento habla de recomendación. Y finalmente se señala que el sostenedor responsable debe agenciar los recursos para que efectivamente la carga horaria que tenga el orientador permita el ejercicio de la función de manera eficiente. Eso es lo que señala la normativa. Si decimos que además de eficiente sea efectiva y eficaz, entonces sí necesitamos una dotación mucho mayor de los tiempos que a veces tienen los orientadores y las orientadoras, que son muy disminuidos. Pero la resolución habla de que es el sostenedor el responsable de que esta carga horaria esté presente en el establecimiento para el ejercicio de la función. Eso es, Sandra, ¿te parece? Para pasar ahora a las conclusiones finales, antes de las preguntas. Perfecto, Rafael. También interesante conocer las opiniones que van apareciendo en el chat, en el proceso, ¿cierto? Algunas dudas, algunas incertidumbres también. Ya dijimos que no estamos tan acostumbrados a tantos cambios, pero ahora tenemos que aprender, ¿cierto? A situarnos desde esta mirada. Y ahí viene, ahora por eso vienen los desafíos, ¿cierto? ¿Qué implicaría, en definitiva, con unos elementos muy a modo de pilares, ¿cierto? Para comenzar a situar con mayor fuerza el rol orientador dentro de los centros educativos. Decíamos hace un rato la importancia de conformar estas comunidades de aprendizaje, que fundamentalmente sean gestores de conocimiento. El conocimiento está a un clic, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que conducir los procesos, tenemos que ser dinamizadores de cambio, tenemos que también ser capaces de prever y mitigar las posibles resistencias. Todo cambio implica resistencias. Esta resolución claramente va a implicar también una suerte de barreras probablemente que van a emerger en los contextos educativos, y nosotros tenemos que posicionarnos y ser bastante autoeficaces y creernos nuestro rol orientador al interior del centro educativo. Hace un ratito leía un comentario que decía: ¿qué pasa con los psicólogos que cumplen el rol de orientador hoy día? Bueno, de acuerdo a la resolución, debieran estar, ¿cierto?, con un título apropiado para aquellos. Implica ser probablemente también los estudios que implican, no por ser psicólogo, uno directamente es orientador, es psicólogo. Y ya decíamos, ¿cierto?, que son claramente funciones muy distintas. Importantísimo la capacitación permanente, la actualización, que yo sé que cada uno de nosotros siempre lo va haciendo de alguna forma,
de manera formal o informal, en temas tan fundamentales como tiene que ver con la evaluación, como la intervención, desde los niveles de counseling que veíamos hace un ratito, o de acompañamiento a los docentes, o desde los programas, y cómo poder situar y organizar estos programas que sean realmente eficaces, evaluar el impacto del programa, no nos quedemos solamente con generar una serie de acciones, sino que estas acciones que sean, como decíamos hace un rato, situadas, contextualizadas, y que deben generar un impacto, y el impacto debe ser coherente con los objetivos que hemos planteado y las necesidades que se han levantado de este proceso de evaluación. Y por lo tanto también responder a ciertas necesidades fundamentalmente vinculadas al temas educacionales y vocacionales de toda la comunidad. Una comunidad hoy día que es cada vez más heterogénea, lo propio de la comunidad, ¿cierto?, la diversidad. Entendernos también como gestores de inclusión al interior de los centros educativos y cómo acompañamos ese proceso de generar instancias, disminuir o mitigar las barreras que presentan en los establecimientos educacionales para poder dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de todas y todos. Y eso también significa un trabajo colaborativo con los programas de integración escolar, con el encargado de convivencia, probablemente cuando tengamos que situar un programa, por ejemplo, vinculado a la convivencia y a las habilidades socioemocionales. Nosotros decíamos este rol orientador, ¿cierto?, que tiene, de coordinación que tiene este orientador y esta orientadora dentro de la escuela. Por lo tanto, no podemos trabajar como compartimento estanco, tenemos que desarrollar esas habilidades de integración. Gestionar, por ejemplo, el cambio, ¿cierto? Decíamos recién, a partir del liderazgo técnico, y ahí asumir algún tipo de liderazgo dependiendo de las características de la escuela. Decíamos un liderazgo transformacional, tal vez un liderazgo distribuido, pero va a depender también de la realidad en la cual nosotros nos encontremos, del proyecto educativo institucional, del plan de mejoramiento educativo que se está situando y cómo nosotros logramos coherencia por aquellas acciones también. Y hay un elemento fundamental que tiene que ver con este paradigma de la complejidad. Hoy día estamos insertos fundamentalmente en ambientes que son multipropósitos, que están integrados por una cantidad de variables que influyen, que interaccionan, que interactúan de manera dinámica con el estudiante y con el contexto en el cual se sitúa. Tener una mirada ecológica, una mirada de sustentabilidad. Ecológica lo vamos a mirar tal vez desde el modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, ¿cierto? Que todos los sistemas y los subsistemas están en constante interacción. Y cómo nosotros nos basamos, nuestro foco, como bien decía una colega recién en el chat, nuestro foco es el estudiante, es el centro, ¿cierto? Pero ese centro, a nivel de microsistema, está viéndose impactado por los otros sistemas. ¿De qué manera este orientador y esta orientadora logra atravesar y direccionar y relacionar estos distintos subsistemas y sistemas en los cuales el niño, la niña y el adolescente se encuentran insertos? Por lo tanto, nuestra mirada es una mirada de reflexión, una mirada de reflexión del futuro, del presente, aprender de la historia, ¿cierto? Aprender del pasado, en esta comunidad de aprendizaje que fundamentalmente está atravesada por la complejidad, por el cambio y por las necesidades de vislumbrar el rol orientador con una mayor percepción de autoeficacia. Muchas veces los profesores pecamos un poco de aquello, ¿cierto? Nosotros no nos creemos mucho en nuestro rol, nuestro cuento, pero sí somos capaces de desarrollar una mejor autoestima, por ejemplo, un mejor autoconcepto de nosotros mismos, de nuestro rol orientador. Lo más probable es que también logremos ser más eficaces en el quehacer que vamos a desarrollar y, por supuesto, lograr una habilidad, la habilidad pragmática de la comunicación, que es convencer, que es seducir al sostenedor, al director, al equipo de gestión, en relación a que estas acciones son fundamentales, son consustanciales en la educación, como veíamos hace un rato, y son evidentemente necesarias a lo largo del ciclo vital, desde educación inicial, educación formularia, hasta educación superior y posteriormente en el ámbito laboral, y que la labor que tiene el orientador hoy día es una labor que sin lugar a dudas es esencial para el devenir de la civilidad, para el devenir de este ciudadano, de esta ciudadana que tiene un sentido, que tiene un propósito y que deberá tener un propósito en este contexto sociopolítico en el cual nosotros estamos insertos. Para eso es la invitación, ¿cierto, Rafael? Para Así poder es. continuar con esto, no Y valorar, mirarlo de manera... Sí, exacto. Te dejo ibas a sí, decir no, algo. y valorar la normativa como un marco que define la acción. La normativa es eso. Más allá de la normativa, todo lo que podamos hacer, bien, pero afortunadamente la normativa define un piso o un marco, como tú quieras verlo. Y a propósito que hemos hablado harto de la articulación, de la coordinación, si ustedes en la normativa 2076
ven uno de los considerandos en el párrafo cuarto de los considerandos, justamente explícitamente se dice que la orientación educacional es una línea de trabajo que involucra las distintas áreas de acción al interior del establecimiento educacional que tengan el fin del desarrollo de recursos y potencialidades de los estudiantes. Es decir, hay un piso normativo, llamémoslo así, para esa articulación, para esa coordinación. Incluso en el objetivo C del capítulo primero, ya estamos hablando como abogados, pero en el objetivo C del capítulo primero sobre concepto general de orientación, también a la letra, porque yo creo que implica leer bien detalladamente la resolución, dice que la orientación educacional se relaciona o debe relacionarse con el PI, con el PME, además de los otros planes requeridos por la política educativa, que son seguridad escolar, convivencia, sexualidad, afectividad, género y formación ciudadana. Están escritos, ahí está la letra, estoy leyendo el objetivo C del capítulo 1, concepto general de la orientación. Quiero decir con esto que este es un gran avance de la resolución, ¿no? Que es fijar un marco de acción y fijarlo normativamente. Bueno, hasta ahí nuestra trabajo, nuestra presentación, que hemos querido que se acerque lo más posible a un diálogo y ser interactivo a través de la participación de ustedes en el chat. Pero antes de despedirnos, nos parece que se han estado recogiendo algunas preguntas. ¿Es así? Sí, bueno, saludarles a todos en este cierre ya de la actividad y efectivamente se han suscitado bastantes comentarios a propósito de lo esencial de la labor de orientadoras y orientadores. Sandra leyó anteriormente la consulta acerca también del rol de los psicólogos, integrando, ¿cierto?, estos equipos desde el ámbito de la orientación, más como integradores que superponiéndonos, ¿no es cierto?, en los roles, agradecen el espacio también reflexivo y de compartir entre colegas. Si hay más dudas, por favor, este es el momento, porque yo estoy encargada de hacer el cierre final de este webinar muy activo y muy participativo, así que desde ya agradecer la participación de todas y todos ustedes a nombre del preuniversitario. ¿En qué incide que sea una resolución y no un decreto?, pregunta Daniel. Rafael o Sandra. Sí, mira, son cuerpos normativos. Los decretos requieren de otros pasos administrativos, ¿ya? En este caso, el paso final de una resolución se da a nivel del subsecretario de Educación, del Ministerio de Educación. Pero nosotros también hemos hecho esa consulta al Ministerio de Educación, pero tiene la misma fuerza en sentido de que norma, ¿ya? Pero en términos de los pasos que le da el carácter de administrativo es del Ministerio de Educación. Los decretos tienen otros niveles además de resolución final. Bien, sí, y aquí dicen claramente que lo sabemos, ¿no es cierto?, los que hemos estudiado desde la circular 600 y claramente tiene un mayor peso que una circular. Sí, ¿sí? por Ahí cierto. lo comenta también una colega. Excelente presentación, gracias por comentar este espacio de reflexión y revalidación del rol de orientadoras y orientadores, que aquí ya vemos muchos colegas y me he encontrado con varios nombres conocidos y conocidas, así que saludarles también a todos a lo largo y ancho de nuestro país. Y por cierto, Disculpa, sí, también han solicitado el sí, envío de la sí, PPT, eso ¿no? mismo me iba a referir, como preuniversitario, por cierto, y desde las inscripciones que se generaron a través del formulario, ¿no es cierto? Por cierto, les vamos a hacer llegar la PPT y estamos además generando un mini sitio para poder subir esto que estamos grabando para que obviamente también accedan a lo audiovisual. Así que tranquilo, PPT 100% y el audio grabado, o sea, el video grabado, perdón, ahí estamos trabajando para ello, pero sí, también esperemos que lo podamos compartir efectivamente. Así que muchas gracias, no sé si hay más comentarios, preguntas, muchos saludos, excelente, y muchos también recordándoles a ustedes como profesores, a Sandra y a Rafael. María Eugenia, yo quería hacer un comentario. Sí. La verdad es que los cambios sabemos que no se producen ni por decreto, ni por resoluciones, ni por normativas, ni por leyes. El decreto viene de la acción, o sea, perdón, el cambio viene de la acción. Por lo tanto, tenemos una resolución que es una oportunidad y tenemos que mirarla así. Tenemos que valorar
digamos que hay un reconocimiento, ¿cierto? Que hay un piso, como bien dice Rafael, para poder instaurar, posicionarnos con mayor fuerza en nuestro rol orientador. Pero ahora viene la acción, viene el quehacer de nosotros dentro del centro escolar. Y cómo llamamos a esta comunidad, ¿cierto? Ahora con más fuerza, porque también hay una fuerza legal, digamos, de alguna manera nos pone este motor o nos pone un mayor movimiento para generar este cambio que decíamos hace un rato, que no va a darse por normativas, por leyes o por decretos, sino que por lo que nosotros dentro de los establecimientos educacionales logremos seguir, continuar haciendo, pero ahora con un mayor piso legal. Así es, gracias Sandra, y sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los que ejercemos desde el rol de la orientación sabemos que esto se transforma en un hito después de 30 años. Así es que también ahí el reposicionamiento que tenemos es clave en este contexto y en este nuevo escenario, además, como tú muy bien relatabas anteriormente, en un contexto totalmente de incertidumbre. Vamos a ir cerrando. Ahí están los correos, por favor, de relatores, de Sandra y de Rafael. Y como les decía, agradecer, por cierto, su participación, su activa participación a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Estamos muy honrados de haber tenido esta altísima convocatoria el día de hoy. Sabemos que no es fácil de repente, dentro de nuestros tiempos, sobre todo de fin de año, tener estos espacios, generarnos estos espacios de aprendizaje permanente, pero desde ya muy agradecidos y sumamente contentos nos quedamos con este buen feedback y este espacio de pensarnos y de reflexionar acerca de nuestro rol. Muchas gracias. Perdón, María Eugenia, señora Erta está pidiendo la palabra. Erta, adelante. Sí, bueno, al comienzo de la presentación me mencionaron, ya, y les comento a todos los presentes, que formó parte del Colegio Birregional Los Lagos, Los Ríos, y gracias a la gestión y a la red que se formó acá en Osorno con Elena, de manera particular, Elena Santana, y también agradecer a Pamela Flores, que también estamos en comunicación ahí, y se hizo este conversatorio, este webinar. En realidad fue muy interesante, lo abordaron de manera muy profesional, fueron muy interesantes, muy dinámico todo, y agradecidísima de haber sido tomado en cuenta porque es primordial para nosotros esta resolución que nos viene, si bien es cierto, a fijar los lineamientos, como bien lo dicen ahí, y bueno, y ahora está en la voluntad de las autoridades nomás para que esto se torne una realidad, una realidad que nos viene de alguna manera a dejar conforme a nosotros, porque muchas veces somos invisibles en este contexto, cada uno sabe el rol que cumplimos, sobre todo en estas instancias que estamos ahora en pandemia. No todo se traduce a la pandemia propiamente tal, sabemos que tenemos hartos desafíos, como bien lo mencionaban ahí, todo lo que se refiere a la articulación en el establecimiento, de alguna otra manera va a recaer en toda la unidad pedagógica, que también formamos parte de esto, ¿ya? Y nuevamente agradecidísima, y ahí quedamos en deuda en realidad como colegio, y a los presentes que quieran integrarse al colegio birregional, por ahí dejamos la dirección, coevilar2021@gmail.com. Muchas gracias desde Osorno. Gracias, Erta. Saludos para Osorno también. Hay muchos más saludos, agradecimientos y una última pregunta. ¿Desde qué nivel recomiendan comenzar con la unidad de orientación vocacional y laboral? Rafael, Sandra. Bueno, esa pregunta aparece siempre, ¿eh? Lo que pasa, bueno, Sandra, no sé la experiencia tuya, pero mira, yo recuerdo, a ver, si hablamos de orientación vocacional, profesional y laboral, con esas otras dos extensiones, claramente en la enseñanza media hay énfasis, hay preferencia, el tema tiene además la necesidad de ser trabajado. Pero sí recuerdo lo siguiente, y se lo voy a contar a todos ustedes con mucha confianza de colegas. Varias veces en el postítulo de la Católica de orientación, que trabajamos ahí varios años, recuerdo haber visto presentaciones de educadoras de párvulo haciendo todo un trabajo respecto de desarrollo de intereses, fijar interés a través, por ejemplo, de las estrategias y de rincones que trabajaban en esos años. Yo estoy pensando en experiencias de hace 20 años o más.
¿Ya? Pero lo que quiero decir es que efectivamente todas y todas las personas tenemos que tener la mayor amplitud de experiencias posibles en todo nuestro desarrollo para ir tomando decisiones que son de distintos niveles, que son en distintos ámbitos, pero que finalmente van potenciando esta idea de conocer, tomar decisiones y ser responsable por esas decisiones que vamos tomando, con apoyo, con acompañamiento. Entonces, si hablamos de orientación vocacional con la extensión profesional y laboral, ciertamente en la enseñanza media, y en toda la enseñanza media, podríamos decirlo. La opción que están tomando los estudiantes sobre planes diferenciados en nuestro sistema educacional, que es muy compartimentado por lo demás, está amarrando esa decisión posiblemente también a toma de decisiones de estudios postsecundarios, por ejemplo. Entonces, tenemos que tratar de ampliar al máximo las alternativas, la mirada y el conocimiento para una buena decisión. Pero es sin duda que desde muy temprana edad trabajar sobre intereses, claramente. Sandra. Sí, disculpa, sumándome un poco a lo que dice Rafael, efectivamente el proceso vocacional no es un hito, sino que es un proceso. Como es un proceso, podemos empezar de edad muy temprana. Incluso yo me he arriesgado a decirlo siempre, educación parvularia en adelante. Cuando el chico, la chica tiene oportunidades de ir conociéndose a sí mismo, es el momento de ir trabajando. No el tema vocacional propiamente tal, pero sí disociar, ¿cierto? O de alguna manera desagregar qué entendemos por lo vocacional. Lo vocacional entendemos intereses, entendemos habilidades, entendemos inteligencia, entendemos capacidades, etcétera. Y eso lo podemos ir trabajando desde edades muy tempranas, de modo que el niño o la niña se le vaya presentando experiencias de aprendizaje para que ellos y ellas puedan ir tomando decisiones. Empezando en los colegios de continuidad, por ejemplo. O sea, un niño hoy día que llega a un colegio de octavo básico, todavía los tenemos muchos, él o ella tiene que decidir, ¿cierto? Ya, por lo tanto, octavo básico ya nos queda corto. Tenemos que pensar en ese colegio, por ejemplo, por lo menos desde cuarto básico en adelante. Pensemos que personalidad también se empieza a lograr, podríamos hablar de personalidad a partir de los 8, 9 años, 10 años. Por lo tanto, en ese periodo ya debiéramos estar pensando en trabajar también, mirando, vislumbrando, ¿cierto?, lo vocacional. Bien, muchas gracias. Para cerrar, bueno, reiterar los agradecimientos, sobre todo a nuestros relatores estrellas, Rafael y Sandra, un gusto volver a verles y en este espacio en que finalmente nos cobija a todos desde el ámbito de la orientación. Y, por cierto, agradecer nuevamente la participación y activa participación de cada uno y cada una de ustedes. Esperamos, por cierto, reencontrarnos en otra de estas instancias que vamos generando nosotros como Preuniversitario Pedro de Valdivia a lo largo del año, así es que este no será una despedida, sino que nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, espero con todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Mucho éxito. Chao, gracias. Gracias por participar. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao, adiós. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.